Hoy hablaremos del tema macromoléculas y vemos que hay de dos tipos. Tenemos a las macromoléculas orgánicas que forman parte de los seres vivos y a las macromoléculas sintéticas que no forman parte de seres vivos, pero forman parte de otros materiales como los plásticos. Vamos entonces a conocer la clasificación de las macromoléculas. En este video vamos a hablar de los carbohidratos. Vamos a estudiar la importancia de cada una de ellas y reconocer a las macromoléculas con las que tenemos contacto todos los días, por ejemplo, en los alimentos. Para iniciar, ¿qué son las macromoléculas? Como su nombre lo indica, son moléculas muy grandes, por eso es macromolécula, moléculas muy grandes. Su masa molecular es mayor a 10.000 UMAS, o sea 10.000 unidades de masa atómica. Recordemos que las unidades de masa atómica están con respecto al carbono 12, así que de estos 12, un UMA sería uno de esos cuadritos. Es decir entonces que son moléculas muy grandes formadas por unidades pequeñas. Si nosotros juntamos todas estas pequeñas unidades, vamos a obtener de muchas moléculas una macromolécula. Decíamos entonces que tenemos a las macromoléculas naturales y a las macromoléculas sintéticas. Iniciemos entonces con las macromoléculas naturales. Aquí lo que nosotros alcanzamos a ver en esta imagen es un plato del bien comer, pero representado con fotografías. En ese plato del bien comer nosotros podemos entonces ubicar a las diferentes macromoléculas naturales, que serían los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Por si no recuerdan este plato del bien comer, de un lado tenemos a los cereales, que estos se deben consumir de manera suficiente. En otro de estos triángulos tenemos a las frutas y a las verduras, que se deben consumir de manera abundante. Aquí tenemos los productos de origen animal y las leguminosas. Y acá, bueno, también tenemos a los lácteos y los dulces. ¿Dónde se ubicarían más los carbohidratos? Bueno, hay algunas cosas que tienen un sabor dulce y esas son las más fáciles de ubicar dentro de los carbohidratos. Y en este caso serían las frutas. Pero también, por ejemplo, los cereales, aunque no tengan el sabor dulce, también son carbohidratos. Ahorita veremos por qué. Entonces vamos a iniciar con los carbohidratos. Aquí en esta imagen tenemos muchos ejemplos de carbohidratos y como lo podemos apreciar, no todos tienen ese sabor dulce. Por ejemplo, las papas, el arroz o el pan integral no son alimentos con sabor dulce, pero siguen siendo carbohidratos. Los carbohidratos son macromoléculas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Aquí tenemos el ejemplo de la sacarosa. Recuerden que cuando lo ponemos así en líneas, cada uno de estos vértices representa a un carbono. Es decir, que solo tenemos carbonos, tenemos hidrógenos y tenemos oxígenos. Y están unidos, aquí tenemos una glucosa que está unido a una fructosa. Y esta unión ya la llamamos sacarosa, que es el azúcar de mesa. Los carbohidratos simples, dice, pueden ser monosacáridos. Estos monosacáridos ya no pueden romperse o hidrolizarse para obtener moléculas más pequeñas. Entonces es lo más pequeño. Son las bases para formar a los carbohidratos más grandes. Entonces estas serían las unidades más pequeñas. Tenemos como ejemplo a la galactosa, a la glucosa que se encuentra en nuestra sangre y a la fructosa que se encuentra en las frutas. Como solo estamos hablando de una sola unidad de carbohidrato, por eso le llamamos monosacárido. Mono viene de uno. Aquí tenemos una clasificación de los monosacáridos dependiendo de cuántos carbonos tenga su cadena. En el primero, que se llama triosa, tenemos 3 carbonos, por eso es tri, porque son 3 carbonos. Ahí están en fila 1, 2 y 3 carbonos y le llamamos triosa. Tetrosa son 4 carbonos, 1, 2, 3 y 4.
Pentosa obviamente son 5 y hexosa son 6. Estos carbohidratos simples, volvemos a esta diapositiva, son muy pequeños porque, como decíamos, solo están formados por un monómero. Ya no se pueden obtener carbohidratos más pequeños. Es por esto que en nuestra lengua nosotros lo detectamos con un sabor dulce, porque son moléculas muy pequeñas. ¿Qué grupos funcionales se encuentran en los monosacáridos? ¿Ya vieron cuáles son los grupos funcionales? Bueno, los grupos funcionales que se encuentran en los carbohidratos, en la parte de hasta arriba, podemos ver un grupo aldehído. Ahí regresamos a la imagen, todos tienen su grupo aldehído hasta arriba. Tenemos también grupos hidroxilo o grupos OH alrededor de toda la cadena. Ahí regresamos. También tenemos grupos cetonas, que es el grupo carbonilo, el grupo que es un carbono unido a un oxígeno. Y esta sería una glucosa y una fructosa. De los carbohidratos más importantes tenemos a la glucosa. Esta se encuentra en la sangre, formando parte de las moléculas que nos aportan energía. La glucosa debe entrar a nuestras células y entrando a nuestras células se va a convertir en energía que necesita la célula para realizar todas sus funciones. Así que es una molécula indispensable para nosotros. Es por eso que se relaciona con nuestra salud. Aquí tenemos esta gráfica, que también le llaman la gráfica de la felicidad, en donde nosotros podemos apreciar que cuando nosotros despertamos, nosotros no tenemos mucha cantidad de glucosa, pero con el desayuno, esta glucosa aumenta hasta la primera curva de la gráfica. Después vuelve a bajar porque se empieza a terminar la reserva de glucosa y es la hora de la siguiente comida, el almuerzo, y otra vez se eleva la glucosa y así vuelve a disminuir y vuelve a aumentar hasta que se supone que son las horas de sueño, en donde baja la glucosa hasta llegar a límites que ya no son buenos, que le llamamos hipoglicemia. Después de todas estas horas de sueño u horas de ayuno, nosotros debemos hacer un desayuno bastante completo para que vuelva a subir la glucosa a niveles en donde nuestro cuerpo tiene la energía para realizar todas sus actividades. También no es bueno tomar demasiados alimentos con azúcar porque si no se llega a los límites superiores que se llama hiperglicemia y eso tampoco es saludable. Nosotros deberíamos siempre estar aquí adentro en la zona verde para nosotros estar teniendo los requisitos que nuestro cuerpo necesita, ni requisitos de más ni de menos. Por eso es importante que al despertar de las primeras cosas que se realicen es tomar un desayuno completo. Otro de los monosacáridos más importantes es la fructosa. Este es el azúcar que se encuentra en las frutas y es la que vemos aquí en la imagen. Esta es una cadena de 5 carbonos. Y tenemos a los disacáridos, que como su nombre lo indica, disacáridos están formados por dos moléculas de monosacáridos unidos por un enlace. Estos disacáridos se pueden dividir para obtener monosacáridos, es decir, para obtener las dos partes que están formando a este disacárido. Pregunta, ¿qué sabor tienen los mono y los disacáridos? Bueno, también los disacáridos van a tener un sabor dulce. Tenemos este disacárido que también es muy importante, que se llama lactosa. La lactosa está formada por dos monómeros, uno de galactosa y uno de glucosa, unidos por este enlace que tenemos aquí en medio, que es un oxígeno. Y la lactosa es el azúcar que contiene la leche y que le da el ligero sabor dulce que tiene. Otro de los disacáridos más importantes es la sacarosa, que ya habíamos visto su molécula. Está unido una glucosa con una fructosa y esto forma entonces a la sacarosa.
La sacarosa es el azúcar que nosotros utilizamos en la comida, el azúcar de mesa. Y tiene una fructosa porque recordemos que esta sacarosa proviene de la caña de azúcar. Después tenemos a los polisacáridos. Poli, en su nombre, quiere decir muchos, así que tenemos muchos sacáridos o muchas moléculas, monómeros, de carbohidratos formando estas grandes moléculas. Estas sí son macromoléculas. Bueno, entonces dice que es un polímero de muchos monosacáridos unidos entre sí. Tenemos como ejemplo al almidón y a la celulosa. En la imagen de aquí abajo tenemos cómo se vería una molécula de almidón. Todas esas ramificaciones estarían formadas por largas cadenas de glucosas que están unidas por sus enlaces. Aquí vemos esta cadena, cómo están unidas, y de esas mismas glucosas salen otras ramificaciones para hacer todas las pequeñas ramitas. Estas moléculas son muy grandes y por eso ya no tienen el sabor dulce en nuestra lengua. Estamos hablando que estas moléculas las encontramos en las papas, por ejemplo, o en los alimentos integrales. Así que nuestra lengua ya no las detecta como dulces, pero siguen siendo carbohidratos. Estas moléculas, para nosotros convertirlas en energía, tenemos que ir arrancando una a una de estas glucosas y convertirlas en energía. Arrancamos una, se convierte en energía. Tiempo después arrancamos otra y se convierte en energía. Por esto, estos alimentos se les conoce como alimentos saciantes, ya que nos dan energía para más largo tiempo. Es una energía que también se le conoce como energía dosificada, ya que no es de golpe que todos los monosacáridos se conviertan en energía y los tengamos que utilizar en ese momento, sino que la energía se va obteniendo poco a poco. Como resumen, tenemos a los carbohidratos simples, que son moléculas muy pequeñas, que tienen sabor dulce y que nos dan energía inmediata. En ese momento tenemos que gastar esa energía para no reservarla en forma de grasa. Y tenemos a los carbohidratos complejos o polisacáridos, que estos son grandes moléculas formadas de moléculas pequeñas, unidas que forman moléculas muy grandes con muchas ramificaciones y que estas, por ser tan grandes, no tienen sabor dulce y me están dando energía para mucho tiempo, ya que es una energía que se va obteniendo poco a poco o energía dosificada.